Malvino, seguimos entonces repasando la política y la agenda de la provincia de Buenos Aires. Hemos tomado casi como costumbre, por lo menos en estos últimos programas, traer a exfuncionarios de la gestión anterior por todo esto que, para tratar de desentrañar si realmente había o no había una herencia, digamos, si se puede seguir echando culpa a la gestión anterior, para hacer una especie de panorama de qué había quedado la provincia de Buenos Aires. Claro, definitivamente. Y ahora nos toca hablar de un tema sensible, que además ha ganado, ¿cómo decirlo?, la atención en términos periodísticos en las últimas semanas como consecuencia de algunos hechos ciertamente preocupantes, que tampoco son nuevos, han ocurrido en alguna otra oportunidad, faltante de vacunas en momentos claves, ni que hablar de los precios que sufrieron los medicamentos y si hay o no efectivamente control, además de hablar del hospital, de los hospitales, de la salud pública. Además, porque nos visita el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia. ¿Cómo le va, ministro? Exministro. Ahora al frente de la Secretaría de Salud. La Matanza, sí. Exactamente, sigue en el área, digamos, gestionando la salud pública. ¿Se puede gestionar la salud pública desde un distrito con signo opositor? Sí, por supuesto. Obviamente que tiene otras adversidades, Sí. otras realidades, pero claramente se puede gestionar. Pero ustedes tienen, digamos, hospitales propios allí, más allá de los que son Sí, provinciales. tenemos 4 hospitales propios, Sí. un hospital odontológico, 3 hospitales provinciales, el Parisien, el Balestrini y el Hospital Simplemente Y hay, Vita. digamos, Y políticas dos provincias hospitales que distintas. todavía están detenidos en su construcción, a pesar de que con la intendenta Verónica Magario estuvimos con los responsables del Ministerio de Infraestructura y que se habían comprometido a reiniciar las obras. Los hospitales que uno está funcionando parcialmente en su primera etapa de apertura y que está siendo financiado por una decisión política de la intendenta Verónica Magario. Nos hemos reunido con distintas autoridades, tanto provinciales como nacionales, y estamos a la espera de poder vehiculizar que el hospital pueda funcionar. 2 hospitales emblemáticos para La Matanza. La Matanza siempre tuvo un déficit de cama por habitante, que el gobierno de Néstor, el de Cristina y el de Daniel Scioli trabajaron para poder resolver ese problema, y que con todas las construcciones que se realizaron, realmente Ministro, uno puede decir que se tendría que resolver. A propósito esa de eso, oferta. una de las cuestiones que se plantearon en torno a esto que decíamos recién es que, por ejemplo, las UPAs, que fueron uno de los ejes de su campaña o de su gestión y después la campaña de Scioli, eran poco menos que cáscaras vacías, que no funcionaban, que no tenían personal, que el personal asignado nunca había sido asignado. Es decir, había UPAs prácticamente cerradas. No sé si la del conurbano, pero se dio un caso en General Madariaga. Nosotros construimos 19 unidades de pronta atención. La unidad de pronta atención tenía la finalidad, y de lo que conozco yo, fue la única estrategia seria en todo el territorio nacional que intentó darle respuesta a descomprimir el hospital, a descomprimir esas guardias que permanentemente se muestran en todos Tarea los que antes medios. hacían las salitas, que No, eran son cuestiones municipales y distintas. fueron No, desapareciendo. son cuestiones distintas. Sí. Los centros de salud o las unidades sanitarias están destinadas, o tendrían que estar destinadas, a poder realizar tareas de prevención y promoción de la salud. Acá estamos hablando cuando el paciente concurre porque se enfermó, pero enfermedades que se pueden resolver y que son de baja complejidad, y que las unidades de pronta atención en el 98% las resolvía. Si pero eso era la teoría. El paciente se iba con el medicamento y por el programa informático que tenía se podía hacer una consulta de otro nivel de complejidad a un hospital. Esas unidades de pronta atención tenían un equipamiento que hasta se podría decir, tenían lo que era el dispendio de medicamentos como una manera de control de ese recurso y por todo lo que significa el medicamento en el gasto. Las unidades de pronta atención funcionaron. ¿Y sabe por qué funcionaron? Porque nosotros llegamos a más de 2,5 millones de consultas en los años que pudimos contabilizar, o sea, esa consulta. Que es mentira. Y insisto, todo. era la única estrategia que yo conozco para poder descomprimir el hospital, que el hospital pudiera realizar la tarea para la cual estaba adecuado su perfil, y de esa manera más complejidad, mejorar el clima laboral, mejorar la satisfacción de los pacientes Sí. y mejorar claramente todo lo que es la atención
de ciudadanos. Lo que pasa, digamos, ahí, ministro, que Scioli gobernó 8 años la provincia de Buenos Aires. En la Sí. SUPA arrancaron en los últimos 2 años, más o menos, de la gestión. En los O últimos, arrancaron, te diría, sí. 3 años. Y sí. muchos interpretaron esto como movidas electorales, digamos. Por eso Sí, por no ahí es la así porque calificaron en nosotros esos tuvimos que términos. hacer una experiencia que recorrimos en Río de Janeiro, las favelas donde se habían instalado las unidades de pronta atención, que son unidades que se construyen rápidamente, en 90 días, y que tuvimos que hacer todo un análisis para ver cómo tomábamos el conocimiento de su funcionamiento, de su construcción, y a partir de ahí la llevamos al territorio que entendíamos que era el más necesitado, que era el conurbano bonaerense, porque en general se establecieron ahí. Salvo 2 unidades, una se construyó en el kilómetro 157 de la Ruta 2, donde ha salvado innumerable cantidad de vidas, que eso no se dice. Y otra en la Ruta 11... Esa era más destinada, digamos, al tema de accidentes de Al tránsito. accidente de y demás. trauma, Claro, claramente. claro. Que hoy incluso algunas autoridades plantean esa problemática, es una problemática cierta, indiscutible, donde 9.000 argentinos pierden la vida todos los años por accidentes en la vía pública. Ministro, Y esas rutas que tenían realmente circulaban alrededor de 10 millones de vehículos por año, no era una cuestión menor para darle respuesta. Y de hecho, cuando uno analiza la respuesta que ha dado, ha salvado muchísimas vidas. Lo vuelvo, ministro, digo yo, acostumbrado, digamos, secretario de Salud, acostumbrado, digamos, a muchos años, Alejandro. Lo vuelvo a un tema anterior, porque el gobierno nacional, incluso también el provincial, pero sobre todo con mayor fuerza el gobierno nacional, particularmente cuando se habla acerca de la crisis de empleo o desempleo que hay, dice, no, acá lo que pasa es que había mucha obra pública que la paralizó el gobierno anterior, y eso generó problemas de empleo en un sector, en este caso en el de las construcciones. Y nosotros estamos tratando de otra vez empezar a ponerlas en marcha a esas obras. A estos 2 hospitales que están pendientes de continuarse digamos, en las obras a los que usted refería recién, ¿los paralizó el gobierno anterior o los paralizó Vidal, la gestión actual? No, los paralizó la gestión actual, porque los hospitales están en plena construcción. Pero, a ver, yo quiero establecer una cuestión que tiene que quedar en claro para la gente, para los que decimos que hacemos toda la tarea y a los cuales realmente nos debemos. Si queremos tener mejor calidad democrática, tenemos que partir de un diagnóstico certero de la problemática. Esto no es un problema de chicanas, de resolver todo como una herramienta política con la gestión anterior, con la herencia, porque en la herencia también hubo cosas positivas y cosas que lamentablemente no pudimos hacer. Y yo lo repito, porque hay un tema que hoy está en discusión y que claramente es elocuente para entender todas las cosas que por ahí no se pudieron hacer. La verdad que si uno tuviera el fondo del conurbano, con lo que significa ese financiamiento, que la gobernadora está luchando y nuestro espacio en la gran mayoría lo está acompañando, se podrían haber hecho muchas obras. Y la verdad que lo que quedó pendiente es poder avanzar en las obras de muchos hospitales que ya son añosos. Ustedes que fueron gestiones durante 8 años en la provincia de Buenos Aires con Scioli, ya llevan más de 20 años gestionando, digamos, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, tampoco se movieron mucho en modificar la cuestión del fondo. Yo lo que quiero decir es que se necesita un financiamiento para poder resolver esa problemática. Y que ese financiamiento, cuando uno analizaba cómo estaba dado a través de la legislatura, tenía una limitante. O sea, a ver si lo interpreto. Usted dice, acá no hay problema de herencia, acá hay problema de déficit estructural de la provincia de Buenos Aires y no se puede hacer mucho, pero más por allá de lo supuesto, que se ha hecho. creo que lo reconocen todos. Tomo este ejemplo porque se lo cuente. Hay un problema estructural que más allá de cómo se llame, el que gobierna, la autoridad política circunstancial, necesita una inyección de fondos para resolver la obra hidráulica, las carreteras, los hospitales, las escuelas, porque también, esto para que quede claro, esto no quiere decir que no se hicieron cosas, se hicieron muchísimas cosas, pero también hubo un Estado ausente durante muchas décadas. Entonces, esa problemática, cuando usted analiza hospitales que son inviables, y que es real, son inviables, son hospitales que tienen más de 100 años. Entonces, claramente, no es una cuestión que se generó en los últimos 8 años. Son cuestiones que hay que resolver porque son estructurales. El tema, ¿usted cree que ahora hay un mejor plafón político para discutir el tema de la coparticipación y que en la gestión anterior, por ejemplo, con los problemas que tenía Scioli con el gobierno nacional, no se pudieron avanzar? Y yo entiendo que el Frente para la Victoria como oposición tiene una actitud absolutamente responsable. Mejora la calidad democrática y entiende claramente cuál es el aporte que tiene que hacer para que en este caso la provincia pueda avanzar y poder cumplir esos objetivos que por distintos motivos que se podrían analizar, pero en realidad
No vale la pena para no seguir hablando de herencia. Por eso, digamos, hay una herencia positiva y una herencia que realmente quedó pendiente. Que lo eso que quedó pendiente fue, bueno, tuvimos realmente las condiciones para poder desarrollarlo. Pero lo cierto es que en 8 años de gestión nosotros incorporamos 22.000 trabajadores a la planta estable del sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires. Un hecho inédito que todos reclamaban y que hoy, en estos tiempos también los gremios reclaman, porque es insuficiente. Pero pasamos de 31.000 a 53.000 trabajadores, perdón. Pero también avanzamos en equipamiento y también hicimos hospitales, porque hicimos el hospital Balestrini, el hospital Alberto Urnequian de Seiza, la maternidad Carlotto, el centro de especialidades médicas ambulatorias de Mar del Plata y otros tantos más. Todo el plantel tenía eso. Pero también hay un elemento, hay una cuestión que es indiscutible, que es cómo año tras año, en la gestión de Daniel Scioli, fue disminuyendo la mortalidad infantil, porque durante los 8 años fue descendiendo. ¿Hasta dónde? Hasta cumplir con un objetivo que era clave en nuestra gestión, que era dejar la mortalidad infantil en un dígito. Y ese indicador, que es un indicador objetivo, no es solamente sanitario, porque tampoco es patrimonio de las decisiones sanitarias. Es patrimonio de una acción de gobierno donde la cloaca, el agua, el alimento, el trabajo, el desarrollo escolar y todas las otras acciones de inclusión lograron esto. Ahora, todas esas cuestiones que forman parte de la herencia, a mi entender, y con mucha humildad lo digo, son altamente positivas. Entonces, en el marco de calidad democrática, en el marco de lo que el espacio que hoy conduce la Argentina, la provincia, que lo ha elegido la gente, tienen toda la legitimidad, creo que también lo han dicho en plena campaña, donde las cosas que estaban bien las iban a reconocer, las iban a profundizar, las iban a mejorar, y a partir de ahí es que tenemos que construir una salud más seria para la provincia y para los argentinos. Pero esto también, ya para finalizar, y porque es importante, no hay forma de resolver el problema sanitario si no vamos por una reforma de salud seria en la provincia y a nivel nacional, donde se interpreten algunas cuestiones que son básicas. Yo le voy a decir 2 nada más. Sí. Cambiar el paradigma de atender a los enfermos por atender la salud. Es decir, que la gente no se enferme. Punto 1. Y punto 2, tener una reforma que entienda hoy lo que es el recurso más importante, que es el recurso humano, cómo se ha modificado en función de la generación tecnológica, en función de la feminización de la ciencia de la salud, en función del pluriempleo, generar las condiciones desde el salario, desde la capacitación, la investigación. Alguien le dirá, ministro, Alejandro, ¿y por qué no lo hicieron ustedes cuando eran gobierno, digamos? Porque ahora... Bueno, nosotros lo intentamos y llevamos adelante una propuesta que tiene que ver con una nueva ley de salud provincial. Pero la salud provincial, como la nacional, está fragmentada, atomizada y requiere de lo que le estoy diciendo, de esa responsabilidad que mejor que decir es hacer y mejor que prometer realizar, que cada uno de los espacios políticos puedan entender la importancia que tiene hacer esta reforma. Porque si vamos a seguir haciendo lo mismo, y esto es una frase que se ha utilizado mucho, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Ministro, estas últimas horas se ha hablado de un importante incremento de la demanda social. Incluso en el municipio de La Matanza, la intendente Magario habló de un crecimiento de hasta 150% en la cantidad de gente que demanda alimento, por ejemplo. ¿Eso también se refleja en el nivel de la salud? Y si es así, ¿tienen ustedes elementos para responder a esa demanda, a ese aumento? La intendenta lo ha dicho públicamente de que va a garantizar los alimentos y todo lo que tenga que ver con el bienestar de la población matancera. Incluso en una reunión multitudinaria que participó la intendenta y el presidente del PJ provincial, Fernando Espinosa, dejaron muy en claro, con más de 2.000 participantes de distintos barrios, cuál es la idea. Es cierto, frente a los tarifazos, frente a la inflación, frente a la apertura de la importación, frente a los despidos, frente a todas estas decisiones que se han tomado en los últimos tiempos, claramente los sectores más perjudicados son los más vulnerables y se ven afectados en cuanto a poder acceder al alimento. Se refleja en los comedores escolares, donde se ha duplicado prácticamente el pedido de alimentos. ¿Y en tema sanitario? Y el tema sanitario, obviamente, esto tiene impacto. Un hecho claro es que en los 32 años de democracia nunca faltó la provisión de leche, más allá de los colores políticos que han tenido esa responsabilidad.
En los primeros 3 meses del año, La Matanza no recibió leche como otros tantos municipios de la provincia. No es que estaba dirigido, sino que era un problema global que abarcaba todo, lo pueden corroborar. Y La Matanza necesita 30.000 kilos de leche por mes. O sea, imagínense... ¿Leche para los bebés? Leche, sí, el plan para de... todo. Alejandro, la última pregunta técnica y después alguna consideración final de tipo política. Hay problemas con las vacunas ahora en la provincia de Buenos Aires. El problema se ha agravado sí, como por el consecuencia incremento pero alguna resolución trágica, porque hubo incluso hasta víctimas fatales, digamos, por sí, claro, gripe A. ¿Cómo es el tema con los laboratorios? Nadie los puede controlar porque ponen el precio que se les antoje. Las vacunas faltan, se quejan hasta los farmacéuticos. ¿A ustedes les pasaba lo mismo? ¿Es desidia en la lo que gestión? sucede en el hemisferio norte en cuanto a gripe se traslada al hemisferio sur. Esa circulación viral es la que la Dirección Nacional de Inmunizaciones toma para aceptar la vacuna que se va a proveer durante el invierno. De acuerdo a las cepas. De acuerdo a los tipos. Sí, en este caso son tres componentes, tres variedades. Esto, cuanto antes se empiece a vacunar, mejor. Nosotros empezamos a vacunar el 1 de marzo. Este año se empezó a vacunar el 1 de abril. Y por el otro lado no tuvimos otoño, empezó el invierno. Arrancó derecho. Entonces, son dos variables importantísimas a tener en claro lo que hace a la vacunación. O sea, que hubo fallas de gestión. Ustedes fíjense que del año 2010... mala suerte, digamos, de climática. Y no sé, mire, me recuerda el año 2009, dengue y gripe A. Sí. ¿Sí? Sí. No controlamos, en este caso, en 2016, se descontinúan todas las políticas de prevención y lucha contra el dengue, está claro. Países limítrofes con 1,5 millones como es Brasil de dengue y que no tuvimos políticas que tuvieran continuidad, porque del 2009 al 2015 prácticamente no tuvimos circulación del virus del dengue. Con la gripe 2010 se incluye la vacuna en el calendario nacional y realmente aquella epidemia, pandemia fue controlada perfectamente. O sea, hoy tendríamos que haber empezado a vacunar. O sea que falló la gestión. Yo creo que teníamos que haber empezado a vacunar en marzo, pero de todas maneras la población objetivo es correcta. La cantidad de vacunas que han comprado para esa población es adecuada. Lo que sí hay que entender es que estas cosas hay que tener un sentido de oportunidad. Una variable que es el frío, claramente es difícil de poder manejar. Pero la oportunidad de tener el stock de vacunas en tiempo y forma es clave. Doctor Alejandro Colia, secretario de Salud del municipio de La Matanza, ex ministro de Salud de la provincia, muchas gracias. Al contrario, ustedes. Muy bien, ya volvemos.